la sesión y vamos a comenzar con la tercera sesión de esta serie. Conocer y comprender. El conocimiento, como la riqueza, está destinado al uso. Si lo que vamos conociendo, lo vamos comprendiendo, lo vamos integrando a nosotros y no lo usamos en nada o no lo aplicamos o no le damos una utilidad, no lo convertimos en un beneficio, pues realmente estamos desperdiciando su potencial y estamos de alguna manera quitándole el sentido de su existencia. Entonces, sería como una invitación general a que lo que vamos descubriendo en estas sesiones, como en todos lados en la vida, lo que vayamos conociendo, lo vayamos siempre aplicando. ¿Y cómo lo aplicamos? Bueno, intentamos en estas sesiones, a partir de la mitad y más adelante de la sesión, ver cómo aplicar directamente esta filosofía al día a día, a alguna tarea de todo el tiempo, a algún aspecto interno que podamos estar trabajando continuamente. Si por alguna razón la forma en que abordamos cada uno de los principios o cada uno de los conceptos no encaja con tu manera de ver las cosas, entonces simplemente ampliaría eso a busca la manera de usarlo. No como lo decimos aquí o no como yo te lo sugiera, sino busca convertirlo en algo que estés teniendo todo el tiempo disponible. Así como la habilidad de leer, por ejemplo, que pues una vez que aprendimos a leer, todo lo que tenga letras lo vamos a estar leyendo y vamos a ir creciendo y ampliándonos conforme más cosas leamos. Así es la habilidad de esta filosofía. Es como aprender a leer, nada más que no leemos letras, sino leemos símbolos. Bien, nuestra tercera sesión está dedicada al principio de ritmo. El mismo Kybalión, el libro original, nos dice una frase: los principios de la verdad son 7, aquel que conoce estos con comprensión posee la llave mágica ante cuyo toque todas las puertas del templo se abren de repente. A esto nos referíamos con usar aquello que comprendemos. Y aunque es una alegoría, que poseamos la llave mágica para abrir todas las puertas del templo, en realidad es una analogía que podemos aplicar para ver cómo al momento de aplicar los principios, al momento de entenderlos, al momento de interpretar lo que está sucediendo afuera y reflejarlo con lo que nos está sucediendo adentro, pareciera que, decían también los filósofos, se develara lo que está detrás del velo. Por eso es develar, quitar el velo, para poder ver más allá de lo que sea evidente o de lo que todos ven. Hemos visto el principio de polaridad, que nos dice que todo tiene dos polos, todo tiene un par de opuestos, todo se contrapone con otra cosa, con otro elemento, con otro objeto en su misma naturaleza, y que los extremos solamente difieren en grado de vibración. Allí fue donde conectamos el principio de vibración, sabiendo que todo vibra, todo se mueve, nada está inmóvil, todo es vibración. Y todo en sí contiene una vibración y está vibrando. De hecho, si algo dejara de vibrar, entonces desaparecería del universo manifestado, de lo que podemos nosotros considerar como una realidad. Y de hecho, esa percepción que tenemos como realidad, en realidad es nuestra interpretación de la vibración de las cosas. Nos va como ayudando a ampliar el paradigma y empezar a considerar la posibilidad de que las cosas en realidad no son como las veo, no son como las oigo, no son como las toco, sino que lo que veo, oigo y toco es la interpretación de la vibración de esas cosas. Por lo tanto, queda en mí la responsabilidad de qué es lo que interpreto de ellas. Hoy el tercer principio, ritmo. Y ritmo es un principio muy interesante porque es aún más evidente que polaridad. Polaridad está al principio por ser el más fácil o el más rápido de asimilar. Vibración no es tan evidente, pero ritmo
está fácilmente representado en todos lados. Nos va a ser muy sencillo observar cómo el universo tiene una compensación en sí mismo. También es uno de los más largos como aforismo. Dice, todo fluye fuera y dentro. Todo tiene sus mareas. Todas las cosas suben y bajan. La oscilación del péndulo se manifiesta en todo. El ritmo es la compensación. Y de allí puedes encontrarte en las traducciones algunas otras ideas como que todo fluye y refluye y que el movimiento de un péndulo en un sentido es igual en el sentido contrario. Con eso, con esta frase, los antiguos consideraban que era suficiente para que entendiéramos cómo funciona el universo. Puede ser que sea suficiente si es que le invertimos mucho tiempo en estudiarlo, si es que le damos una presencia continua a estar observando cómo fluyen las cosas, cómo hay mareas, cómo las cosas suben y bajan. Pero también es que algo fue sucediendo en estos últimos años que nos invita a no quedarnos en la frase, sino a compartirlo desde un punto menos críptico, menos cerrado, de menos secrecía, eh, menos oscuro. Y entonces, eso es lo que vamos a hacer hoy. Vamos a desmenuzar el ritmo. Todo fluye fuera y dentro. Todo tiene mareas. Todas las cosas suben y bajan. Primero conectémoslo con los principios anteriores. Todo tiene dos polos. Esa es la polaridad y todo se mueve. Es vibración. Bien, pues el ritmo es que todo se mueve entre esos dos polos en todas sus vibraciones, en todas las naturalezas. Cada objeto, pieza, persona, concepto, idea, sensación, emoción que cruce cerca o por ti, en realidad está moviéndose entre dos polaridades, no precisamente entre los dos extremos de las polaridades, sino simplemente entre dos puntos en esas polaridades y se mueve en una o más naturalezas o en todas sus naturalezas. Los conceptos le sucede, las ideas le sucede, a las palabras le sucede, a los significados le sucede. A nosotros como persona, como individuo, como ser vivo, como animal, nos sucede el ritmo. Lo que necesitamos para observar que el ritmo está en todos lados es considerar que en realidad los ritmos más lentos no los alcanzamos a comprender. Son ritmos, pero no alcanzamos a ver cómo funcionan. Si el ritmo es demasiado lento, solamente vemos mover el, a la manifestación de un polo al otro. Y a lo mejor es tan lento que ni siquiera alcanzamos a imaginar cómo es que ese ritmo va a terminar de moverse en un sentido y cómo va a regresar. Esto nos sucede con el tiempo, esto nos sucede con el crecimiento, nos sucede con la vida del sol, por ejemplo. Vemos el sol como, primeramente, históricamente, lo veíamos como una entidad inmóvil. Ya después, cuando descubrimos que el sol se mueve, que cambia, que en realidad tiene alguna naturaleza de vida, porque se está alimentando y está procesándose y está teniendo un metabolismo, entonces ahora sabemos que se mueve, sabemos que está cambiando, que en muchas naturalezas es flexible, pero no alcanzamos a visualizar cómo es que ese movimiento va a regresar. En física muy sencilla, podríamos decir que todas las estrellas en cierta etapa crecen y crecen hasta que llega un momento en que han crecido demasiado y se acaba su combustible y entonces empiezan a decrecer y se convierten, terminan siendo, se llama una enana blanca, que es una estrellita pequeña, tal vez del tamaño de Júpiter o más pequeña, va a terminar siendo nuestro Sol, y, pero blanca. Y ya casi no va a emitir luz, casi no va a emitir.
energía. Y allí podríamos estar viendo entonces un ritmo. Ese ritmo, si no nos lo explicaran los científicos, si no les diéramos el voto de confianza de que ellos entienden por qué va a pasar eso, nos sería imposible entender cómo es que una cosa tan grande y tan poderosa pueda, después de crecer, dejar de crecer y regresar casi a su origen, casi a como era al principio. Ese es otro ritmo tan lento y tan grande que no alcanzamos a imaginar que sea un ritmo. La creación y la expansión del universo. Tal pareciera que ese péndulo solo va y no hay manera de que se detenga y regrese. Te encontrarás alguna literatura que dice que el universo terminará de expandirse en algún momento y después va a contraerse. Eso no está confirmado y no, bueno, nada de estas cosas que yo mencioné de la ciencia realmente las alcanzo a entender. Las creo porque le creo a los científicos. Y los ritmos más rápidos sucede algo semejante. Los ritmos más rápidos los interpretamos como vibración. Si tú recuerdas la plática anterior, cuando hablábamos de vibración, o si revisas el video, o si lo lees, lo estudias por otro lado, te vas a encontrar con que no todo lo que parece vibración es vibración. Y yo, al menos en lo personal, no viene esto en las escuelas de filosofía eh, que puedes encontrar en Internet, divido la vibración en características y naturalezas. Casi toda la vibración que metemos en el cajón de características en realidad es ritmo. Cuando hablábamos de vibración, nos era fácil pensar que las cosas calientes vibran, porque sus moléculas y sus átomos se mueven rápidamente y con mucha energía, y entonces están vibrando. Pero en realidad no es la vibración filosófica a la que se refiere el Kybalión, sino ese es un ritmo. Es el ritmo extremadamente rápido y diminuto en el que se mueven sus átomos y sus moléculas. El efecto de que esas partículas se muevan no es propiamente vibración, es ritmo. El que mi voz esté siendo transmitida a través de todo esto electrónico y llegue a tu aparato y se convierta en un sonido, en realidad no es vibración filosófica, es ritmo. Es el ritmo tremendamente rápido o suficientemente rápido con el que se mueve la bocina que convierte el impulso eléctrico en sonido. Hace que el aire se mueva rítmicamente. Y cuando el sonido se mueve rítmicamente rápido, se hace agudo. Y cuando se hace rítmicamente lento, su ritmo es lento, se hace grave. Entonces los ritmos más rápidos a veces nos parecen vibración. Finalmente, la filosofía es su especulación. Y si tú a una vibración muy alta le quieres llamar ritmo o le quieres llamar vibración, funciona. Los nombres son símbolos y lo importante es que tú encuentres el cómo usarlo para ti. Entonces, sí puede ser que en las siguientes charlas que tengamos, yo le vuelva a llamar vibración a la temperatura, al tono de la luz o al sonido, como vibración puede ser que le llame también a mi voz, no sé. Pero considera que en realidad también se puede ver como un ritmo. Así es la descripción del universo. En realidad no podemos separarlo como con un cuchillo en donde empieza y en donde termina un principio. Todos están funcionando todo el tiempo. Entonces, realmente los clasificamos para entenderlos. Bien, les recuerdo si hay algún comentario, alguna pregunta, algo que quieran aportar. Simplemente abren su micrófono y nos interrumpimos unos a otros. Bien, si no tienen alguna pregunta, también no es necesario que contesten que no la tienen, simplemente guarda silencio y continuamos. Veamos qué más sigue siendo el ritmo. El ritmo también nos dice que es la oscilación del péndulo que se manifiesta en todo. Aquí tenemos que hacer una cierta eh, eh, puntuación en que el Kybalión estaba escrito
hace 5.000 años. Entonces, tiene imágenes bastante simples para transmitir conceptos muy complejos. Lo explica de manera que trata de ser sencilla para esconderlo, pero es complicado la manera en que podremos llevarlo a la comprensión completa. Nos habla de un péndulo, el péndulo como la analogía de este ritmo. Y el péndulo, si tú piensas ahorita en un péndulo, o de hecho te invitaría a que si tienes algo cerca que puedas colgar, juegues con él para como integrar esa sensación. Mm, el péndulo tiene un movimiento bastante simple. Se mueve hacia un lado y hacia el otro a cierta velocidad. Normalmente, si no hubiera aire que lo detuviera o fricción, los péndulos podrían quedarse moviéndose casi infinitamente. Pero la realidad no es que las cosas se mueven como péndulo, las cosas se mueven de manera muy compleja. Voy a complicar un poquito tu péndulo imaginario. Imagínate que tienes una cuerdita con algo muy pesado, una joya, un anillo, un algo pesado. Bien, y tú te estás imaginando que se mueve a la izquierda y a la derecha, en cierto ritmo, derecha, izquierda. Ok, ahora te cambio la cuerdita por un resorte. Y este resorte no nada más mueve tu peso de derecha a izquierda, sino también arriba y abajo. Y no precisamente derecha arriba, izquierda abajo, sino que tal vez va derecha, izquierda, pero la vibración hacia arriba o el ritmo hacia arriba es arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, como más rápida. Y entonces el péndulo va a dibujar como ondas al moverse de un lado hacia el otro. Ahora no nada más se va a mover de derecha a izquierda, sino que le das un impulso hacia adelante y hacia atrás. Y lo que va a pintar es un 8, pero ya se va a estar moviendo en 3 dimensiones, porque va a moverse hacia arriba, hacia abajo, hacia adelante, hacia atrás, a la derecha y a la izquierda. Ahora, el objeto que pusiste en tu péndulo mental no es fijo, es a lo mejor un objeto que crece y decrece, que se infla y se desinfla, a un ritmo, a una velocidad distinta de la que se mueve derecha, izquierda, adelante, atrás, arriba, abajo. Bien, esa, esa imagen que ahorita yo esperaría te esté costando trabajo imaginar cómo se movería algo así, si diseñas en tercera dimensión o si diseñas, si tienes diseño gráfico, a lo mejor te es más fácil imaginarte cómo se mueve, o si lo estás haciendo físicamente. Así es como funcionan las partes simples del universo. Son ritmos que se intercalan unos con los otros. Y esto es también usábamos la marea como una imagen en la vibración, pero es también así en la marea, en el mar, en la playa. Tú puedes observar que la ola viene y se va. A veces viene más cerca, a veces se va más lejos. Pero además hay una marea que sube y otra que baja según la hora del día. En la noche sube, en el día baja. Y además sube más cuando hay luna llena y sube menos cuando hay luna nueva. Allí estás juntando otra vez varios ritmos. Si a eso todavía le sumas que en cada ola la arena cambia de lugar, entonces las olas no siempre llegan al mismo punto, de la misma manera, con la misma altura, etc. Todo tiene un ritmo, pero los ritmos, a menos que los simplifiquemos, están compuestos de otros ritmos. El ritmo es orden, aunque el caos no significa que no haya ritmo, sino que el caos es en realidad una variedad de ritmos que se interfieren unos con los otros. Si tú te asomas a las 8 de la mañana al transporte público, al metro o a una terminal de autobuses, aún ahorita en tiempo de cuarentena y pandemia, podrías pensar que ahí hay caos en una esquina, en una calle, en el centro, adentro de un centro comercial. Podrías pensar que hay
caos, que toda la gente se está moviendo para todos lados y que tal pareciera que nadie sabe a dónde va, pero ahorita si lo piensas dos veces, todos tienen un hacia dónde van. Allí hay ritmos que están interconectándose y que están interfiriéndose unos con los otros. Imagínate la entrada del metro más poblada en la hora pico que hayas conocido, que hayas visto en una foto, si no eres de la ciudad, o en un video. Bien, cada una de esas personas está cumpliendo con su propio ritmo, el ir a trabajar y el regresar. Pero ese ritmo se ve interferido con que hay otras personas que se paran enfrente y entonces ya no caminó por el mismo lugar que ayer, ya no camino a la misma velocidad que ayer. Nos estamos interfiriendo y eso es el caos. Por lo tanto, el caos puede ser desmenuzado, puede ser observado, puede ser interpretado reconociendo cómo interactúan unos ritmos con los otros. El caos finalmente y el orden son dos extremos, que esos dos extremos comparten una misma naturaleza. En vibración no son distintos, solamente en grado de vibración, no en naturaleza. Todo ritmo, por lo tanto, puede ser predecible si tenemos el conocimiento adecuado para saber las fuerzas que dominan a ese ritmo. Cuando hablamos, por ejemplo, de economía global, alguien que por primera vez vea cómo se ha movido la economía internacional, mundial, a través de 2 siglos, puede pensar que suceden caos a cada rato y que luego hay pequeñas temporadas de bonanza y esa bonanza está zonificada en el mundo. Difícilmente se da de manera global, como tampoco la crisis se da de manera global. Pero si conoces suficiente de economía o de política o de historia, puedes alcanzar a ver qué es lo que detona cada etapa de crisis en el mundo. ¿Qué es lo que detona que la abundancia se dé en una región o se dé en otra, dependiendo diversas variables, en diferentes crisis? Entonces, ¿cómo interactúa el ritmo, por ejemplo, del desarrollo tecnológico con la tendencia de una sociedad a crecer o a contraerse? Cómo las revoluciones en realidad suceden rítmicamente, porque el pueblo se cansa de un orden y entonces adquiere o adopta un modelo y después se cansa de ese modelo y vuelve a revolucionarse, vuelve a hacer una revolución porque ya se cansó del mismo modelo que adquirió. ¿Hace cuánto? Algunas sociedades hace 50 o 100 años, algunas 500 años. Es un ritmo que no es parejo. Las revoluciones no suceden cada 500 años. Son un ritmo complejo como las olas del mar, dominados por fuerzas grandes, pero que no son predecibles al 100% a menos que tengas el conocimiento adecuado, necesario y específico. Es así como podemos ahora anticiparnos al ritmo tan complejo que es el clima. Ahorita debería sorprendernos, pero ya lo tomamos como algo muy simple, debería sorprendernos que en final de un año los científicos nos digan, se esperan 45 frentes fríos y se esperan 18 huracanes de interés científico. ¿Cómo saben cuántos huracanes van a suceder? Bien, eso lo hacen porque tienen millones de puntos desde donde ver el clima. Hay millones de monitores del mundo y esos monitores le informan a los científicos la temperatura, la humedad, el movimiento, muchos otros factores que ellos alcanzan a interpretar. Bien, así como la humanidad desarrolló la meteorología, nosotros podemos desarrollar la meteorología de nuestras vidas, alcanzando a leer esos elementos que se están moviendo hacia adelante, hacia atrás, hacia arriba, hacia abajo, hacia afuera y hacia adentro. Cuando reconocemos
todos los factores que intervienen en los diversos ritmos, podemos anticiparnos a ellos. Tan sencillo o tan evidente como cuando estás columpiando a un niño. Sientas a un niño en un columpio y lo empujas. Y tú alcanzas a ver que va a regresar a ti y sabes con qué fuerza va a regresar a ti y sabes cómo recibirlo para volverlo a empujar. Allí es porque tú estás alcanzando a ver toda la información necesaria. Sabes cuánto pesa, sabes a qué velocidad se mueve, sabes cómo funciona el columpio, a qué distancia está el origen del columpio, sabes cuál es tu fuerza. Cuando desconoces alguna de esas variables, y seguramente lo has visto en algún video chusco, es que entonces la persona que está siendo columpiada te embiste y te tira, o tú la empujas demasiado fuerte y la tiras enfrente, etc. O la empujas de lado y entonces se tuercen las cadenas. Cuando no entiendes el péndulo, no puedes anticiparte a su movimiento. Y también pueden usar su manita para hacer preguntas. Lo estoy monitoreando en la ventanita de participantes. Bien, así entonces hay ritmos evidentes. El ritmo está en todo. Decíamos desde el principio, los principios son universales sin excepción. Todos están en total funcionamiento todo el tiempo. Nada se escapa a la ley. Pero hay ritmos que son más evidentes que otros. En realidad, la estabilidad está hecha de ritmos estables. Si tú en este momento dices, ay, no estoy en un ritmo, estoy quietecito, no me estoy moviendo, todas las cosas están bien a mi alrededor, estoy a gusto yendo a la plática, estoy cómodo con la pantalla, a lo mejor estoy acostado. Bien, esa estabilidad, ese confort, en realidad es una combinación de ritmos estables. Nada está escapándose de su cotidiano, nada está rompiendo lo esperable, pero aún así hay ritmos. Los ritmos que se salen de lo cotidiano, en un sentido, se van a salir en otro. Cuando tú le rompes el ritmo a algo que ya está estable, vas a hacer una reacción en cadena porque todos los ritmos se informan unos entre otros. Entonces, si cambias la hora a la que desayunas, 2 o 3 días seguidos, va a cambiar la hora a la que vas al baño. Y va a cambiar la hora a la que te da hambre. Y va a cambiar también cuánta energía tienes cuando despiertas. Y como tienes menos energía, entonces a lo mejor te vas a despertar 1 o 5 o 10 minutos más tarde. O 1 o 5 o 10 minutos más temprano. Y entonces, el cambiar la hora a la que desayunas o cambiar la cantidad a la que desayunas, porque el ritmo no nada más sucede en el tiempo, también sucede en otras dimensiones, como la cantidad o la intensidad o la velocidad o la fuerza, entonces va a cambiar, tu desayuno va a cambiar todo tu día. Y si cambia todo tu día, cambia tu semana. Y si cambia toda tu semana, me ahorro toda la cadena, va a cambiar tu vida. Simplemente con cambiar un elemento rítmico de tu desayuno. Y esto lo sabíamos desde siempre. Los principios son algo que tienen ese juego. En realidad son evidentes. Todo el tiempo lo hemos sabido, de una u otra manera. Lo sabemos desde que alguna vez oíste la frase, los tiempos de vacas flacas y de vacas gordas. Va a haber tiempos de vacas flacas y de vacas gordas. Y después de las gordas vienen otra vez las flacas. Y después de las flacas vienen otra vez las gordas. Y en medio, entre flacas y gordas y flacas, hay vacas normales. O puede haber que se dé un muy largo periodo de vacas flacas y después uno cortito de vacas gordas, como nos está sucediendo ahorita en nuestro país. Que viene una racha de vacas flacas. Bien, espera, puede venir las vacas gordas, pero como no conocemos la naturaleza de este ritmo, entonces no sabemos si viene dentro de 2, 5 o 50 años. La respiración, el pulso, el parpadeo son ritmos evidentes. Pon atención en tu respiración y observa que tiene un ritmo, que lleva una velocidad,
una intensidad, una profundidad, hacia adentro y hacia afuera. Y el péndulo no nada más se mueve a la derecha y a la izquierda. Puede ser que observes tu respiración y entonces ahora le pongas 4 puntos, que es una recomendación para meditación, que sea inhalar, retener, exhalar, sostener. Y entonces llevas tu respiración a 4 lugares. Es como si el péndulo se moviera en forma de cuadro, en lugar de ir nada más derecha a izquierda. Adelante, a la izquierda, atrás, a la derecha, adelante, a la izquierda. Y tu respiración es un ritmo. Tu pulso, tu corazón se está moviendo como un ritmo. Tu parpadeo es un ritmo. Y el ritmo del parpadeo es bastante complejo porque depende de muchos elementos. Tu pulso puede ser más estable, pero el parpadeo depende de qué estás viendo, qué estás sintiendo, qué estás pensando, la temperatura del aire, la cantidad de viento, si estás hidratado o no estás hidratado o hidratada. Todos estos elementos, perdón, repercuten en con qué velocidad parpadeas. Y tu respiración y tu pulso pueden ser más estables, pero entre ellos tres podríamos establecer fácilmente una conexión. Si tú cambias tu ritmo de respiración, va a cambiar tu pulso. Y al cambiar tu pulso, va a cambiar tu parpadeo. Están conectados. Es más difícil a través del parpadeo cambiar tu pulso o tu respiración. Y eso tiene que ver con otros niveles de energía. Pero allí podríamos ver cómo al tomar control de un ritmo, estás modificando los otros. Hay ritmos muy evidentes que se están moviendo el péndulo, pero que no nos es tan claro cómo regresa. Recuerda que el ritmo sucede en muchas naturalezas a la vez. Entonces, si decimos que de la infancia a la vejez hay un ritmo, podrías pensar, ay, ¿y cuándo entonces me voy a empezar a ser más joven? Bueno, en esa naturaleza, la juventud, la fortaleza, lo sano de la piel y lo bonito, a lo mejor no es tan evidente, pero vas a empezar sin poder caminar, haciéndote del baño encima, sin saber cuándo tienes que comer o no debes comer, sin saber qué debes comer y qué no debes comer, y necesitando que alguien te diga cuándo es hora de dormir, porque si no, no te duermes, o te duermes cuando no es hora de dormir. Y todas estas cosas que describí suceden cuando eres muy niño o cuando eres muy grande. Hay ritmos que intervienen en esto que son muy complejos. Cuando eres niño, tienes a tus padres que te dan lo que necesitas. Cuando eres grande, se esperaría y la sociedad debería funcionar para que tuvieras a tus hijos para que te den lo que necesitas. Y si tú fuiste niño y ves a tus padres y piensas todo lo que recibiste de ellos, sería una buena forma de cumplir con el ritmo el que te visualices siendo hijo y dándole a tus padres lo que te dieron cuando tú eras bebé, cumpliendo y compensando ese ritmo, en esa naturaleza, en la dependencia, en la capacidad, en la fortaleza, en la capacidad de caminar, en el tiempo que dura tu atención, todas esas cosas, el ritmo se cumple de la infancia a la vejez. La semana y el año tienen ritmos. Seguramente a ti te sucede algo el fin de semana, algo te sucede los viernes, algo pasa los lunes. No nada más pasa porque tienes que ir a la escuela o tienes que hacer el trabajo o tienes que hacer las compras. También te pasa adentro. De allí el meme de es viernes y tu cuerpo lo sabe. Bien, viene de ese conocimiento de el viernes mi cuerpo algo hace, algo recibe, algo espera. Y quizá no es precisamente la fiesta y la reunión, sino el cansancio de toda la semana. No es un ritmo que nace de la nada, viene de toda la semana
cansado, y a lo mejor el domingo o te da emoción porque empieza la semana, o te da susto porque viene la semana, o te da flojera porque viene la semana, pero el domingo se cumple el ritmo y lo esperas al siguiente domingo. Y a lo mejor hay un día festivo que cae en lunes, que cae en viernes y modifica el ritmo, pero sigue sucediendo. Que los ritmos se modifiquen no significa que desaparezcan. Ahora que estuvimos en cuarentena, tal vez ahorita ya no tanto, pero el segundo tercio de la cuarentena lo sufrimos mucho porque estábamos muy detenidos y seguramente a muchos nos ocurrió que perdimos noción de qué día de la semana era. Decíamos, ya todos los días son domingo, todos los días son viernes, todos los días son iguales y todas las horas son iguales porque me la paso encerrado viendo la pantalla en el trabajo, en la escuela o entretenido porque estoy aburrido, lo que sea, viendo una pantalla, un espejo negro y lo veo todo igual. Aún allí había un ritmo, como si se detuviera, pero sigue habiendo un ritmo. También hay un ritmo en nuestras relaciones. A veces tenemos más amigos, a veces no tenemos amigos. A veces, aunque tengas una misma pareja, tienes una ida y venida en el amor, en la convivencia, en la lealtad, en la entrega, en la paciencia con la misma pareja. Pero ese ritmo también es más amplio y quizá entonces terminas con la pareja, empiezas con otra y vuelves a hacer el mismo ritmo. Y vuelves a terminar con ella y vuelves a empezar. O vuelves a empezar una nueva relación con la misma persona, pero adentro de ti, emocional, psicológica, químicamente, te está sucediendo un nuevo ritmo. Vamos a renovar los votos. Renovar los votos es, voy a volver a empezar una relación contigo porque ya se cumplió un ciclo, los ritmos son ciclos, y quiero reiniciarlo, pero quiero reiniciar el ritmo otra vez contigo. Eso es renovar los votos. Eso es lo que les sucede a las parejas cuando dicen, ya estamos medio aburridos de hacer todos los días lo mismo, vamos a hacer algo distinto. Bien, estoy empezando entonces a cambiar el ritmo con la misma persona. Y ese cambio es rítmico. Si tú te observas en la historia, seguramente te ha sucedido ese impulso varias veces. Estudiarte te daría la visión de cada cuándo sucede, cómo sucede, qué lo detona. Y eso como humanidad sería importantísimo, el que alcanzáramos a ver cada cuándo sucede una guerra, qué lo influye, qué lo detona, cuándo hemos estado más cerca de la paz, qué lo influye, qué lo detona. En realidad nunca hemos estado totalmente en guerra. Desgraciadamente tampoco hemos estado nunca totalmente en paz. Siempre hay un rincón del planeta que está en guerra y un rincón del planeta que está en paz. Los ritmos son complejos. El universo no es solamente un péndulo, sino es una infinidad, quillones y quillones de péndulos, unos colgados en otros. Así como los planos de vibración, decíamos, son tres y la vibración sucede en esos tres planos, así los ritmos también suceden en todos los planos. Hay un ritmo para lo mineral, hay un ritmo para lo orgánico y hay un ritmo para lo espiritual. O, dicho correctamente, el ritmo aplica en cualquiera de los tres planos, mineral, orgánico y espiritual. Por si tu letra está muy pequeñita, te ayudo. El mineral se refiere a lo material, a lo elemental, a los elementos, digamos, a las sustancias y las cosas. Lo orgánico se refiere a la vida biológica, a las entidades sociales, es decir, a las comunidades, así como hablar de un hormiguero que está compuesto de hormigas, así hablamos de la humanidad que está compuesta de humanos. Y esas son entidades sociales y también participan en lo orgánico. Lo orgánico no nada más es lo biológico, sino lo que se organiza a sí mismo. Y lo espiritual se refiere a entidades sutiles, llámales como les llames, si les quieres llamar ángeles, si les quieres llamar espíritus, si le quieres llamar matemática o música, son entidades sutiles que no están perceptibles a nuestros sentidos animales. En todos los planos hay ritmos.
En todos los planos hay ritmos. Todo tiene ritmo. Todo lo que se manifiesta tiene un ritmo. Aunque tú veas una piedra de río que parece que siempre ha estado allí, está redondita porque ha chocado con otras, porque el agua la ha pulido y eso es un ritmo. La ha ido arrastrando, girando, moviendo y si tiene una cierta forma, es resultado de cómo fue sucediendo el ritmo desde donde el río la arrancó del piso y la hizo rodar. Por eso se llaman cantos rodados, las piedras del río, porque tienen los bordes redondos de que han estado en fricción. Y esa piedra de río va a cumplir un ciclo mayor, no nada más gira rítmicamente, sino también va a cumplir un ritmo mayor en el haber salido de la montaña y llegar al mar en algún momento, siendo rodada por la corriente. Orgánicamente creo que queda muy, muy claro nuestro ritmo. Aún organismos como los enjambres de abejas están cumpliendo un ritmo. Determinado momento nacen nuevas reinas porque los obreros las alimentan para que se hagan reinas, salen 3 o 4 reinas, se pelean entre ellas, una se queda con ese enjambre, otra se lleva a otra parte y hacen un nuevo panal. El ritmo es muy, muy útil en la vida orgánica porque de hecho la vida es rítmica. Al menos la vida biológica no es eterna y simplemente tiene que cumplir el ritmo de el famosísimo nacer, crecer, reproducirse y morir. Y puede ser que te brinques alguno de los dos intermedios, pero nacer y morir están presentes. Puede ser que no crezcas o puede ser que no te reproduzcas. O crezcas demasiado y te reproduzcas demasiado. Pero nacer y morir es un ritmo inevitable del plano orgánico. Y el espiritual tendrá sus propios ritmos, tendrá sus propias manifestaciones. De hecho, si crees en el alma, si crees en los espíritus que te habitan, si crees en los muertos, si crees en los ángeles, fácilmente, seguramente estás pensando en cómo llevan un ritmo, cómo les sucede un ritmo. También tuvieron una creación, también tendrán un final, o cómo tienen que hacer trabajos o tareas, o simplemente cómo el fantasma se espera a que sea de noche y apagues la luz para jalarte la sábana. Ese es un ritmo. Se está esperando a que suceda algo para que se detone el siguiente paso. Bien, los cambios en un ritmo nos hablan de cambios en las naturalezas que lo determinan. Si nosotros observamos un ritmo que está cambiando, podemos utilizar esa información como un síntoma para poder anticiparnos a qué es lo que se está moviendo detrás. Si tu pareja te dice te amo todos los días y un día ya no te lo dijo, ahí hay un ritmo que cambió. Y no quiere decir que ya no te ame. Significa nada más que hay una energía, una naturaleza, un algo que cambió. Puede no ser tan evidente. O sea, de inmediato pensamos en la caricatura, ya es que ya no me amas porque ya no me dices que me quieres o ya no me lo dices. Y él podría decir, o tu pareja podría decir, es que estoy preocupado. Y la preocupación me cambió el ritmo. Entonces ya no estoy tan en paz como para levantarme y decir, soy feliz con esta persona, te amo. Sino a lo mejor abre los ojos y dice, ¿y si nos da COVID? ¿Y si mis hijos se enferman? ¿Y si no tengo para la escuela? ¿Y si me corren del trabajo? Y eso hace que se me olvide decirte que te amo. Observar cómo un ritmo cambia nos puede llevar a la naturaleza que se movió, que seguramente es un ritmo distinto sucediendo. Y entonces, al conocer los ritmos, tenemos conocimiento sobre nosotros y sobre el entorno. Si tú eres la pareja que todos los días le dices te amo a la persona con la que vives o a la persona que amas, aunque no vivas con ella, obsérvate, conócete y anota en algún lado de tu ser el yo soy de los que dice te amo para antes de decir buenos días. Y eso te va a decir algo de ti, pero también te va a decir que ese ritmo está y vas a poder observar cuando se rompa. Conocer un ritmo nos da conocimiento sobre nosotros mismos.
Ese ritmo puede cambiar en tiempo, decíamos hace rato, en sentido, en amplitud, en intensidad, en volumen, en cantidad, etcétera. Nos dice que algo se movió. El qué no es tan evidente, tenemos que entender más allá, porque si no nos parece caos. Entonces, ahora ya no entiendo qué está pasando. Observa todos los ritmos. Si no entiendes, si te enfrentas al caos, si eres una persona tendiente a la ansiedad y a la angustia, es porque te están sucediendo las cosas enfrente y no sabes de dónde. Es como si hubieras ido al Museo del Papalote y todas las cosas se mueven a tu alrededor y no entiendes que alguien las está moviendo y que las cosas son experimentos y que hay a lo mejor la sensación de que todo sucede sin sentido, pero no es así. Están moviéndose las cosas por y para algo. Obsérvalo. Busca el ritmo o el set de ritmos, el equipo, el conjunto de ritmos que provocan esa sensación de caos. Y eso lo puedes hacer observando lo evidente del ritmo y poniendo especulación o poniendo imaginación o poniendo filosofía o poniendo conocimiento o estudio en qué otros ritmos no veo, pero suceden. Si tengo un trabajo y estoy estable en el trabajo y puedo pensar claramente cuándo no me iba bien en el trabajo, cuándo no tenía dinero, cuándo estaba yo buscando y nadie me contrataba o estaba yo en un trabajo que no me gustaba. Si observo lo evidente, antes no estaba bien, hoy estoy bien, tengo que buscar adentro de mí qué otros ritmos han sucedido que yo no vea tan claramente, en el que a lo mejor el mercado cambió, en que a lo mejor la economía se movió, en el que a lo mejor mis conocimientos se movieron. A lo mejor empecé a hacer mi trabajo de una manera distinta porque me cansé de hacerlo de una forma y empecé a divertirme para hacerlo de otra y eso cambió las cosas. Entonces, observemos el ritmo evidente y detrás del ritmo evidente vamos a encontrar los ritmos ocultos. Esos ritmos ocultos están definiendo cómo es el evidente. Y esa información es invaluable para conocerte a ti y conocer el universo completo. Esto es para que podamos cambiar el ritmo, para poder gobernar al ritmo. ¿Hasta aquí vamos bien? Si hay alguna pregunta, me dicen, si hay algún comentario. Ahorita digamos que estuvimos viendo cómo funciona el ritmo, dónde está. Ahora vamos a empezar a ver qué hago con él. ¿De qué me sirve saber eso? Ya sé que todo tiene un ritmo, todo va y viene, todo sube y baja, toda la marea y todo eso. Ok, ¿qué hago con ello? El ritmo no lo puedo detener, pero sí lo puedo modificar. No puedo hacer que el péndulo se quede quieto. Aunque parezca que está quieto, se va a seguir moviendo en una naturaleza en la que yo no vea. Si es que te lo pensaste físicamente y dijiste, ah, pues agarro el péndulo y lo sostengo. No, se va a seguir moviendo. Porque antes estaba suelto, ahora está sostenido por ti. Eso es un ritmo. En algún momento lo vas a soltar y ya se cumplió entonces una secuencia. Un ritmo se puede neutralizar desde un plano inferior. ¿Cómo es eso? Bien, puedo modificar el ritmo si me coloco en el péndulo. Suena muy complejo. Es de las primeras cosas que hicimos cuando fuimos niños y nos subimos a un columpio. Si no tienes quien te empuje, lo que haces es mover los pies. Empiezas como pateando hacia adelante y hacia atrás. Y entonces tú empiezas a cambiar el centro de gravedad del columpio hasta que logras que se mueva. Modificaste el ritmo. Te estabas moviendo muy lento, tu ritmo era muy lento, muy corto tu movimiento. Hacia adelante y hacia atrás a lo mejor 2 centímetros. Estar pateando o estar empujándote con la cadena o estar golpeando con la cabeza en el aire
te hace cambiar las propiedades del péndulo y cambias el ritmo del péndulo. Y entonces empiezas cada vez a acelerar y acelerar y acelerar. Y cuando te empieza a dar miedo de que ya te vas a caer, ¿qué haces? Pateas en sentido contrario. Y entonces, en lugar de patear hacia donde vas, empiezas a patear en contra de hacia donde te estás moviendo. O recoges las piernas o estiras las piernas y empiezas a frenar. Y frenas en el aire. Bien, y puede ser tan dramático como que bajas los pies y pisas la tierra y frenas. Y de todos modos estás cambiando el ritmo desde un plano inferior, desde lo lejos del péndulo. Bien, eso es análogo con todos los ritmos. Cuando te encuentras en un ritmo, tú puedes cambiarlo, cambiando los elementos que participan en el péndulo. Viene una racha mala, te sientes solo, te sientes feo, te sientes gorda, te sientes fea, te sientes que se te está cayendo el pelo. Viene así la avalancha de que se derrumba la autoestima. Bien, o frenas el ritmo o lo impulsas. O para que pase rápido o para que no llegue tan duro. Y buscas entonces en qué lo mueves. Ahorita vamos a ver las dos principales técnicas para cambiar ese ritmo. Pero si ya te conoces, si ya sabes qué va a suceder, te puedes anticipar a él. El ritmo por sí mismo se va a compensar. Él solo va a compensarse. Los péndulos solos buscan, o sea, en soledad, por ellos mismos buscan compensarse. Si están demasiado a la derecha, la gravedad del péndulo, el eje de la cuerda, etcétera, lo va a hacer moverse a la izquierda. Y cuando se pasa a la izquierda, va a tratar de regresar a la derecha. Esto es importante entender que los ritmos se mueven solos, ¿no? Los ritmos no son resultados de tu pensamiento, ni de la humanidad, ni los inventó Newton, ni ningún gran científico o filósofo. Los péndulos son universales, solitos se van a compensar, pero lo que puedes hacer es influir en la manera en que se compensa. Y eso sería neutralizarlo, detener su propio impulso. Imagina, por ejemplo, que tienes un péndulo que se mueve de derecha a izquierda y tú le das un golpe para que se mueva adelante y atrás. Lo que vas a provocar es que se mueva en ochos. No sé si alcanzas como a imaginarlo como lo estoy imaginando yo, o si yo alcanzo a explicarlo para que te lo puedas imaginar. Las cosas se están moviendo en un sentido y le das un golpe para que se mueva en el otro. O lo detienes, o lo impulsas, o lo haces girar, etc. El ritmo en un plano es influido por el ritmo del plano superior. Todos los ritmos suceden en todos los planos, pero los ritmos de planos inferiores son influidos por los ritmos de planos superiores. Una piedra de río va a llegar en algún momento al mar, si es que el río desemboca en el mar o desemboca en un lago, pero pensemos que va al mar. Esa piedra va a llegar en algún momento, pero nosotros como vida orgánica, como personas con voluntad y a veces con malas decisiones, a lo mejor nos metemos al río y pateamos la piedra. Y ya hicimos que la velocidad con la que ella iba a llegar al mar cambió. Nosotros podemos influir en ese ritmo porque estamos por arriba. De la misma manera, si tú haces oración y si tienes una religión y haces oración, entonces estás considerando posible que esa entidad sutil a la que le estás rezando influye sobre ti, pero tú no puedes influir en ella. Sí, sí puedes influir en ella. Cuando tú le pides a una entidad superior, estás influyendo en ella. Y entonces ella te hace el favor o te hace el milagro e influye en tu plano. Todos los ritmos se pueden interferir unos con otros. Pero si tú cambias el ritmo de arriba, todos los ritmos de abajo se van a modificar. No es tan
tan fuerte, nada más por regla de potencia, que tú modifiques los ritmos inferiores y se mueva tanto el de arriba. Bien, lo más evidente es que el ritmo superior influye en el inferior. Bien, una de las técnicas para modificar el ritmo. El ritmo puede ser neutralizado por el arte de la polarización. Recordamos qué es la polarización. La polarización es la técnica o el arte, según desde donde lo quieras ver, desde lo racional o desde lo emocional, de moverte dentro de una naturaleza cambiando tu vibración para acercarte a un polo o alejarte de otro, según tu intención, para moverte entre un polo y otro. Nos polarizamos cuando nos acercamos a un polo o al otro. Y eso es lo que hacemos cuando nos subimos a un columpio y movemos los pies. Ese que yo decía, patear hacia adelante o patear hacia atrás, es pateas en el sentido del movimiento del péndulo o pateas en sentido contrario. Eso es polarizar tu centro de gravedad. Así nos vamos a polarizar para neutralizar un ritmo, es decir, movernos en sentido contrario o en sentido a favor de hacia donde se está moviendo el ritmo. La neutralización no cambia el ritmo, no lo detiene, no lo desaparece, cambia los efectos causados por él. Si viene el invierno y sabes que va a haber poca comida, entonces juntas nueces y las metes en un hoyo en el tronco. Al menos eso hace una ardilla. Si viene el invierno y no te llenas con nueces, entonces engordas para el invierno. Eso es lo que hace un oso. Lo que está haciendo es neutralizar el ritmo. Viene el frío, viene la carencia de alimento. Voy a hacer lo necesario para que el efecto del frío y el efecto del hambre no me golpee. Y entonces me muevo en contra del frío y me muevo a favor de alimentarme. Si soy ardilla o si soy oso. Y las personas a veces somos ardillas, a veces somos osos, y en unas cosas somos ardillas, en otras cosas somos osos. Lo que sí es que el ritmo nos supera y nos es inútil conocerlo si pensamos que solamente existe el aquí y el ahora. Tenemos que considerar que hay un pasado que nos dice qué sucedió antes y cómo sucedía y para qué y por qué, y que ese ritmo va a suceder en el futuro. Entonces no nada más existe el aquí y el ahora, existe también el ayer y el mañana, el allá y el acá. El arte de la polarización, decíamos al principio de este tema, es polarizarme en contra del sentido del ritmo. O también podría ser a favor del sentido del ritmo. Lo normal sería, o lo común, lo más necesitado, lo más común, perdón por repetirlo, es movernos en sentido contrario del ritmo. Esto no sucede cuando nos subimos en el transporte público o cuando estamos de pie en un autobús. El autobús de pronto frena y entonces tú haces fuerza hacia el otro lado o inclinas las piernas, inclinas tu centro de gravedad en sentido contrario de hacia donde la inercia te lleva. Si has estado en el metro sin agarrarte de un tubo, seguramente sabes polarizar al menos tu cuerpo, tu centro de gravedad. Las personas que se caen cuando van encima de un vehículo y están de pie es porque no supieron contrarrestar el ritmo al que se movió el vehículo, el piso. Esto también lo saben perfectamente los que andan en patineta, los que andan en patines o en bicicleta. Cuando andamos en bicicleta, estamos todo el tiempo polarizándonos para mantener el equilibrio. Pero lograr esto requiere varios elementos muy importantes. Atención, conocimiento y gobierno. Si tú vas de pie en un autobús y no vas poniendo atención, te vas a caer o al menos te vas a tropezar. Si tú vas en un vehículo
y no sabes cómo es el movimiento de ese vehículo, te vas a caer. Si crees que vas en un autobús, pero vas en realidad en una lancha rápida, no nada más tu movimiento va a ser adelante, atrás, derecha, izquierda, sino también arriba y abajo y a lo mejor te vas a caer. Y también necesitas gobierno. Si tú necesitas cambiar tu centro de gravedad para mantenerte de pie, tienes que poder gobernar tu cuerpo para saber hacia dónde mover tu centro de gravedad. La atención requiere paciencia, que seas paciente y que observes. El conocimiento requiere estudio. Para que sepas cómo se mueven las cosas, tienes que ponerle atención y poder memorizarlas o poder comprenderlas, asimilarlas. Y el gobierno requiere conocimiento. Que conozcas tu cuerpo, que conozcas tu fuerza, que conozcas tu peso, que conozcas tus habilidades. Para poder neutralizar los ritmos a voluntad, eficientemente y eficazmente, necesitas atención, conocimiento y gobierno. Son habilidades que vas a tener que eh, desarrollar, no desarrollar nada más hacerte más atento, más conocedor y tener mayor gobierno, sino desarrollar en qué consiste la atención, en qué consiste el conocerme, en qué consiste el gobernarme. No nada más que lo practiques, sino también que amplíes el alcance de esa habilidad. La otra técnica es compensar. El ritmo por sí se va a compensar, pero tú puedes compensarlo. Tú puedes hacer que el ritmo no se compense hacia donde él está tendiendo, sino que lo redirijas hacia una naturaleza distinta. A lo mejor nuestra vida, la vida de casi todos, tiene un ritmo entre pobreza y riqueza. No estoy diciendo pobreza de quedarte sin casa, a lo mejor pobreza de, no me alcanzó para cambiar el carro este año. O riqueza, no estoy hablando de comprarte un helicóptero, sino de, me voy a dar un gusto, me voy a tomar un café en Starbucks. Bien, puede ser en cualquiera de los polos, pero hay un ritmo, de pronto tienes un poquito más, de pronto tienes un poquito menos. Y tal vez cuando tienes un poquito más, rediriges la compensación y en lugar de gastártelo, lo ahorras. Y entonces ya no tienes. Y eso es lo que los eh, consultores en finanzas y demás te dicen. Si tienes un poquito de dinero, no lo gastes, ahórralo. Y piensa que no lo tienes. Bien, ahí lo que están haciendo es compensar. ¿Estás en bonanza? Bien, hazte sentir a ti mismo como si no hubiera bonanza, como si tuvieras que seguir trabajando, como que si tuvieras que seguir ahorrando, guardando, aunque tengas mucho guardadito, para que cuando venga el mal tiempo, en lugar de quejarte de no tengo dinero, entonces empiezas a gastar para no reducir tus gustos, para no reducir tus habilidades, para no tener que vender el coche. Gastas entonces los ahorros. No anulaste el ritmo sigue sucediendo, pero lo redirigiste. En lugar de tengo y no tengo, fue un tengo pero guardo y no tengo pero ocupo lo guardado. También la compensación es un arte, porque no nada más es movernos entre los dos polos de una naturaleza, sino cambiarnos de naturaleza. En el ejemplo tan simple, tal vez un poco infantil, de ahorrar y no ahorrar, estás cambiando la naturaleza entre tengo dinero y no tengo, a cambiarlo en una transversal, en una perpendicular, a ahorro o no ahorro, a pido o no pido, a invierto o no invierto, a riesgo de correr un riesgo o no arriesgo, o lo aseguro. Eso sería moverte en una naturaleza distinta. Para practicar y desarrollar el arte de la compensación, tienes que considerar que es laborioso y complicado. No es algo que va a suceder de aquí a mañana. No, hay que inyectar energía e intención. Para que ese ritmo no se mueva hacia donde va, vas a tener que inyectarle energía, porque las cosas se mueven como se mueven por todo lo que está por encima de ellas. Todos los ritmos dependen de los ritmos superiores, en planos superiores.
Por lo tanto, la riqueza y la pobreza, la felicidad y la infelicidad, la salud y la enfermedad, dependen de ritmos superiores, y esos ritmos superiores están formados por energías enormes, por el desarrollo de la tecnología, por el desarrollo de la humanidad, por el clima y el calentamiento global. O sea, no es la primera vez que el planeta se está sobrecalentando, ni es la primera vez que tenemos temporadas de huracanes catastróficos. No, lo que sucede es que habíamos pasado por una temporada que había menos. Y esos son resultados de energías gigantescas. Entonces, la fuerza que creó ese ritmo es enorme. Para poder desviarlo, vas a necesitar una energía, si no del mismo tamaño, sí que compense con inteligencia, con oportunidad, con lugar. Efecto David y Goliat. No necesitas tener toda la fuerza de Goliat, sino la inteligencia de David. Aún así, se está compensando una energía enorme con una capacidad enorme. Y el reflujo es inevitable, las cosas refluyen porque eso es universal, pero podemos hacer que suceda en otras naturalezas. Y si sucede en unas naturalezas que nosotros decidimos, va a estar sucediendo en las otras en las que no podamos controlar. Entonces, tampoco la compensación es controlar todo el ritmo completo, sino controlar la parte a la que puedas hacer frente. El ritmo va a intentar regresar a su anterior estatus, a su anterior armonía, a su estado de armonía anterior. ¿Por qué? Bueno, porque las fuerzas que están arriba son las que están determinando cómo se mueven. Imagínate que vas en el taxi viejito antes de que hubiera Uber, y te toca el típico chofer que trae el zapatito colgado del espejo. Bien, pues el zapatito va a estarse moviendo como un péndulo. Y en el semáforo a ti se te ocurre detenerlo y decir ya que deje de estar moviéndose el zapatito porque me distrae, lo detienes, y aunque lo detengas, en cuanto el carro se mueva, el zapatito va a volverse a mover. Porque la energía que mueve ese zapatito es más grande que tu manita deteniéndolo. Se va a mover. Entonces va a retomar su anterior armonía. El zapatito se mueve a una velocidad con una intensidad correspondiente al movimiento del taxi. Si no supiste de qué estoy hablando, es que estás muy chavo y pregúntale a tus papás qué eran los taxis con zapatitos en el retrovisor. Bien, una técnica más para enfrentar un ritmo: elevarte en el ángulo del péndulo, subirte al columpio, ir hacia donde la cadena se mueve menos. Bien, el péndulo oscila de ida y vuelta por la fuerza que está en el punto de origen. El columpio se mueve y no se va hasta el otro lado porque está encadenado al tubo que está arriba, y ese punto de origen se mueve poco o no se mueve. Cuando tú te subes en el péndulo, cada vez vas a encontrar sí mayor fuerza, pero menor movimiento, menor velocidad. El origen tiene una vibración en naturaleza más alta, pero de características más bajas. Tu vibración en intención, en vitalidad, en amor, etcétera, va a ser más alta, pero la velocidad, la distancia, la, la, la fuerza va a ser más baja. La palanca es menor. Y esto es salirte o evitar estar en el golpe del ritmo. Poner atención y conciencia por encima de lo que se mueve en el ritmo. Esa es una clave. Estoy viendo cómo las cosas van y vienen. Bien, esas cosas van y vienen porque están conectadas en un mismo punto de origen. Si no tuvieran punto de origen, las cosas se irían infinitamente hacia un lado. Si un péndulo no estuviera amarrado
a un, a un, a un centro, a la parte superior del reloj, por ejemplo, si es un péndulo de reloj, el péndulo se iría en línea recta. Eso le sucede a una nave espacial. Si sale de la Tierra, se va en línea recta. Bien, regresará en otras naturalezas distintas, pero normalmente está conectado a ese punto que le impide irse más allá y es de allí que lo regresa. Es en realidad el origen del péndulo lo que hace que el péndulo pendule, regrese. Entonces tú puedes estar sorprendido del movimiento o puedes observar arriba vibratoriamente cuál es el origen de ese movimiento. Y si te colocas a esa altura, estás por encima del ritmo. Si en lugar de pasar carencias o tener mucha abundancia, lo que controlas es lo que necesitas, pensando en Francisco de Asís, necesito poco y lo que necesito, lo necesito poco, entonces tu movimiento entre ser abundante y ser carente se reduce a tengo hambre o tengo frío. Ya en un nivel alto de la carencia y la abundancia, ya no te importa si tienes carro o no tienes carro, porque no necesitas el coche y porque no te estorba tenerlo. ¿Y por qué no necesitas el coche? ¿Por qué no necesitas ir a trabajar? ¿Y por qué no necesitas ir a trabajar? Porque lo que tienes de dinero y de recursos es suficiente para subsistir. ¿Y por qué es suficiente? Porque no necesitas pagar internet y la pantalla plana y pagar Disney Plus, porque te es suficiente con asomarte a la ventana. Y eso es una caricatura, no estoy diciendo que lo vamos a hacer así, yo estoy muy lejos de hacer eso. Eso es una manera de acercarte al origen del péndulo, entre la abundancia y la carencia, me elevo a la ausencia de necesidad. Necesito poco y lo que necesito, lo necesito poco. Entonces, eso me lleva a ver al ritmo como algo que sucede, que pasa allá abajo, que sucede allá afuera, no que me sucede a mí. A mí no me sucede el ritmo, sucede allá afuera. Sí, tiene implicaciones y me golpea o me arrastra o me influye, pero no me sucede a mí el ritmo. Toda la descomposición social que está sucediendo ahorita en nuestro país por la situación política y la pandemia y la ausencia de recursos económicos, y eso está sucediendo allá afuera, le está sucediendo al país, le está sucediendo al mundo entero la pandemia, de hecho. Le está sucediendo a lo mejor a mi ciudad, le está sucediendo a mi colonia, quizá a mi edificio de condominios, quizá a mi casa, pero no me está sucediendo a mí. No soy yo el que se está moviendo en ese ritmo. Cuando en una familia empieza a haber discusiones, empieza a haber fricción, podrías observar de, no me está sucediendo a mí, está sucediendo en la familia. Necesito elevarme en el ritmo para alejarme de sus efectos. Desde el origen es posible observar los extremos del ritmo. Entonces, te acercas al origen y puedes ver desde dónde hasta dónde se mueve el péndulo. Si tú estás sentado en el columpio, las cosas suceden tan rápido y te suceden tan cerca que no alcanzas a saber hasta dónde estás llegando. Pero si estás desde arriba, puedes observar, o en este caso desde lejos, puedes observar cuáles son los extremos de ese péndulo. En un columpio es muy reducida y muy ineficiente la analogía. En la salud y la enfermedad. Cuando estás sano y cuando estás enfermo, estás tan inmerso que no alcanzas a ver cuál es el otro extremo. Si te elevas, puedes observar la salud total, ser eterno, o la enfermedad total, estar muerto, como dos elementos que suceden allá afuera. Observar el punto de origen y aspirar a él. No puedo llegar
al punto de origen de la salud y la enfermedad, porque es el origen de la vida, es el origen del plano orgánico, pero puedo aspirar a él, sentir que mi existencia tiene un sentido, que no soy nada más como un animalito o como una lechuga que salió y que se va a pudrir cuando se haga vieja. No, que hay un sentido. Eso es subir en el origen. Asumir que el ritmo responde a una necesidad de compensación muy superior a mí. Si está sucediendo un ritmo es porque algo necesita compensarse. Todo sucede en un ritmo. Todo necesita compensarse. ¿Por qué necesita compensarse? Porque todo se mueve. Nada está inmóvil. Y mientras se mueva, necesita compensar ese movimiento entre los dos polos de la naturaleza en la que se está moviendo. Y para ir terminando, para terminar, el gobierno. Hablábamos de conocimiento, hablábamos de estudiarnos a nosotros mismos, pero hablamos de gobierno. Poder gobernar el ritmo. Cuando gobernamos las fuerzas que lo definen, estamos gobernando el ritmo. Si tú puedes gobernar la gravedad, si tú pudieras gobernar la gravedad, podrías gobernar la velocidad a la que se mueve un péndulo. Si tú puedes gobernar el contenido de aire, entonces puedes gobernar la fricción del péndulo. Si no hay aire, el péndulo se va a mover más. Si enfrías el aire, entonces el péndulo se va a mover menos. Si tú gobiernas los elementos que rodean al ritmo, tú puedes gobernar al ritmo. Es decir, una manera de parafrasearlo sería, para gobernar el ritmo, gobierna las energías que lo implican. ¿Quieres que el sobrinito o tu hijo que está en el columpio no se caiga? Entonces tú puedes gobernar cuánta energía le pones cada vez que lo empujas para que se balancee. Tú quieres gobernar cómo descansas en la mecedora que te heredó la abuelita. Bueno, tú puedes gobernar la curvatura de la pata o tú puedes gobernar si la pones en losa o la pones en alfombra. Si gobiernas las condiciones que rodean al ritmo, tú puedes gobernar el ritmo. Pero no nos quedemos en gobernar lo que está afuera. Necesitas tal vez pensar en la aventura que sería gobernar tus periodos de estar de buenas y estar de malas. Porque muchas veces lo vivimos como algo que me sucede, no que sucede allá afuera. Pero estar de buenas y estar de malas es un ritmo que puedes gobernar. ¿Cómo? Gobernando lo que detona que estés de buenas o que estés de malas, que estés feliz o que estés triste, que estés animoso o que estés suicida. Para eso vas a necesitar conocerte. ¿Qué me hace sentir deprimido? Eso que me hace sentir deprimido seguramente depende de otro ritmo. ¿Qué es mi periodo menstrual? ¿Qué es que se acabó la quincena? ¿Qué es que vienen las elecciones? ¿Qué es que ya se terminó la serie que me había encantado? ¿Qué es que ya subió la gasolina? Todo esos son ritmos. Si observas el ritmo, si lo conoces, entonces puedes anticiparte y guardar nueces o comer hasta engordar, como la ardilla o como el oso. La ardilla y el oso son los arquetipos del gobierno del ritmo. Y no nada más lo hacen ellos, lo hacen las hormigas, lo hacen muchísimos animales, pues todos los que tienen que enfrentar el clima, todos los que tienen que enfrentar las inundaciones en el Amazonas, todos los que tienen que enfrentar la población de los seres humanos. Allá hay una inteligencia que no es un pensamiento, es un gobierno de estar por encima de los efectos del ritmo.
pero para gobernarte necesitas conocerte. Y una de las formas de conocerte, esto va a sonar a anuncio de infomercial, una de las formas de conocerte es estar aquí, es estudiarte, es estudiar qué sucede en el universo, porque cuando conozcas el universo, te conocerás a ti mismo. Y cuando logres gobernarte a ti mismo, gobernarás el universo. Gracias. Eso es todo por el día de hoy. Les agradezco mucho la paciencia, les agradezco el que estén aquí por tercera ocasión, aunque lo hayas visto grabado, es la tercera vez que nos vemos. Y pues ojalá nos veamos la semana que entra y nos sigamos viendo de aquí a que termine este ciclo, que finalmente vuelve a ser un ritmo más y habrá otros cursos después. Muchas gracias. Que descansen. Muchas gracias, Luis. Adiós. Gracias. Hello, hello. ¿Sí me escuchas? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias, Chan. Pero, a ver, sí tengo unas preguntas. A ver, cuéntame. A ver, o sea, siento que sí, definitivamente el Kybalión es más sencillo de entender cuando pues, tenemos como ya esta pequeña introducción o esta pequeña plática, pero si quisiera saber como más del tema o sea, dónde puedo encontrar como más información o dónde me puedo meter o cómo me puedo informar más o qué puedo hacer. Bueno, habría dos caminos que se me ocurren. Uno es que leer, o sea, pues literalmente googlear Kybalión, googlear filosofía hermética, googlear Hermes Trismegisto, que es como también un nombre muy importante relacionado con esto, como ese sería el camino autodidacta, en el que tú leyeras y conocieras, que finalmente un tanto estas sesiones están siendo autodidactas porque pues son mucho de yo hablo y tú absorbes lo que gustas, quieres y alcanzas a absorber. El otro camino sería buscar una orden iniciática que sea una escuela de este conocimiento. O sea, yo aprendí esto en una orden iniciática. Es decir, una estructura con maestro, con grados y clases periódicas, en donde ya no nada más te voy platicando qué es el principio, sino pues está la práctica, está el roce con las otras personas, está como un proceso mucho más orgánico. En pandemia está muy difícil ahorita que haya una orden que esté funcionando y de hecho no conozco muchas, de hecho no solo conozco una, que es en la que yo estuve y, y ahorita pues está un poco difícil tener alcance a ellos. De todos modos te mandaré la información para que pues te pongas tú en contacto con ellos a ver qué puede suceder con, con eso. Seguramente están abiertos, pero no sé si de modo virtual o qué están haciendo, porque yo ya no estoy con ellos. Pero esos son los dos caminos que se me ocurren, que sea obtener la información de donde esté en este momento o de aliarte a una escuela de este tipo de información. Finalmente, Labor Fecunda es una escuela de desarrollo de conciencia, pero pues de manera más adolescente, ¿no? O sea, enfocada más en los principios de la búsqueda. Y creo que pues tú ya quieres como impactar más fuerte en otros niveles. La variación de esto es que después de este curso, o sea, terminando estas 8 sesiones, yo los voy a invitar a un
segundo nivel de alquimia, y después de ese hay un tercer nivel de magia. Y pues ya el tercer nivel de magia sí implica procesos iniciáticos. O sea, sí llegaríamos al mismo objetivo que en una orden secreta de iniciación. Entonces, si te quedas conmigo, puede ser que nos acompañemos en ese camino. Ok, ¿Sí? perfecto. Entonces, pues voy a seguir aquí. Pues bueno, en lo que pueda encontrar y voy a seguir leyendo el Kybalión. Perdón, no te alcancé a escuchar, bueno, no alcancé a notar, era el Kybalión, psicología hermética, y me habías mencionado. Es filosofía hermética, no es psicología, sino filosofía. Y es que Filosofía, perdón. No sé por qué, sí. sí, un nombre importante es Hermes Trismegisto. ¿Me lo puedes mandar? Ajá, se los escribo. Pero Hermes, pues así como Hermes, el dios griego, de hecho tiene que ver con, y Trismegisto de 3 veces grande, significa Trismegisto. Cuando pongas Hermes Tris en Google, te va a salir Hermes Trismegisto. Allí yo haría nada más un aviso como de precaución, de el mundo está lleno de charlatanes, y deberías tener como precaución en no leer, no creerte cualquier cosa que leas, ¿no? De hecho, deberías hasta dudar de mí. Yo podría ser un charlatán, que te estoy diciendo que hay charlatanes. Entonces, no nos creas a nadie de lo que encuentres, no nos creas del todo. Y cualquier movimiento de filosofía que te pida que te aísles de los demás es una secta. Huye. O sea, si en cualquier lado a donde llegues te dicen, pero entonces ya no lo platiques con tus hermanos, no se lo cuentes a nadie, o que nadie se entere que estás viniendo, huyes. Esas son sectas de manipulación, te sacan lana y cosas así. Entonces, sí hay eh, esos ciertos peligros, porque pues andan cazando gente que se distraigan. Y ya Ok, sería eso. ok, perfecto. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias, Chan. Pues aquí estamos y ya, si tengo dudas y eso, pues ya te lo. A ver, ¿qué me recomiendas? Porque mira, lo empecé, llevan varias veces que, o sea, lo leo y eso, pero, o sea, ya lo habías mencionado, que tú estás, pues tienes como otro orden, o sea, nos das como, pues del que tú consideras el más sencillo de entender al más difícil. Entonces, ahorita, ¿qué me recomiendas? ¿Leerlo como lo estamos viendo en clase o así como es? Creo que podría ser que lo leas en el orden en el que está escrito, porque eso te va a dar como una segunda visión, va a ser como tener una segunda cámara, como si estuvieras viendo la obra de teatro desde dos butacas distintas, de cómo lo enfoca los tres iniciados en el libro, que empiezan por el principio mental y que es como muy complejo, y cómo vamos avanzando por aquí. Ahorita es buen tiempo de hacerlo así, porque ya la semana que entra, pues ya pasamos la mitad de los principios, ya van a ser 4. ¿Sí? Sí, Y si lo ves en el mismo orden, lo que va a estar sucediendo, la trampa en la que podrías caer, es en ir comparando, en decir, Chan dijo esto de polaridad y estos dicen esto de polaridad. ujú, Y eso te puede distraer. Creo ok, yo que puede ser mejor que tomes el libro como está escrito, en ese sentido, como si fuera una visión distinta, como si estuvieras viendo la moneda también del otro lado. ok, Y perfecto. es normal que ese libro lo lees una vez y dices, no entendí nada, lo voy a volver a leer, lo dejas a la mitad, y cuando lo agarras Sí, dices, voy a volver a empezar desde el principio. O sea, esas cosas pasan mucho con ese libro. sí, o sea, porque ves que cuando iba a tomar el curso, pues hace un ay, Ajá. a ver, aguántame que se me cae, que lo iba a empezar a leer un buen, o sea, en verdad lo leí y yo dije, no entendí nada, o sea, no entendí ni qué cojones, o sea, pero conforme ya hemos, o sea, como que ya he entendido, bueno, ya he comprendido más cosas, pero aún así, o sea, no, sí empecé como a vagar en eso de, bueno, hoy vimos polaridad, hoy vimos ritmo, bueno, voy a leer eso, o Ajá. voy a ver qué onda.
Pero no, voy a leerlo entonces en orden, ya para tener un panorama más Ya. amplio de todo. Ok. Sí, para que también, si lo lees en el orden en el que está escrito, ellos mismos se hacen referencias a lo que dijeron antes. Y entonces, si no lo lees en ese orden, esas referencias Sí, te crean más confusión. sí, o sea, como, ok, perfecto. Pues muchísimas gracias. Gracias. Me encanta que Nos estés aquí. vemos. Nos vemos. Hasta luego. Bye Hasta luego. bye. Un beso, bye.